Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto tener la oportunidad de participar en este foro. Espero que por el bien de la causa resulte muy concurrido y desde luego muy exitoso. ¿Está bien, Enrique? Se oye perfecto. Esther. Pues muy buenas tardes a todos. Igual me da mucho gusto saludarles y poder para sensibilizar a nuestros compatriotas de la relevancia que tiene el Poder Legislativo. ¿Está bien así? Se oye un poco cortado, Esther. Caray. ¿Estás conectada a Wi-Fi o directamente a un cable? Estoy conectada, digo, estoy por el, ay Dios mío, por el puro teléfono. Bueno, ok. ¿No tienes posibilidad de poner cable? No me metas en esos berenjenales, yo estoy peleada con la tecnología, ¿no? Bueno, muy bien, entonces esperemos que el pleito no acabe en fracaso. Angulo, te escuchamos. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a mi querida Esther antitecnológica. Muy bien. Y a nuestro gran moderador, Raúl Montero. Gracias, Carlos. Amigo Jorge, a ver, unas palabras nomás para escucharte. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Un enorme gusto estar aquí en este importante foro. Les mando un abrazo muy fuerte. Muy bien. Yo creo que espero que Esther no se nos vaya. Espero que no, al contrario. Y si no, como quiera que sea, la cachamos. Entonces, ¿no? ¿Me sigues oyendo entrecortada, Raúl? No, ahorita ya no. Ya no. Ahorita ya no. Bueno. Ok. A ver, una pregunta, Esther. ¿Estás cerca de tu módem o estás lejos del módem? Muy cerca del módem estoy. Perfecto. Muy bien. No te alejes de él. No, para nada. Ámalo con cariño y agárralo. Bueno. Muy bien. Muy bien. Y el chairman, ¿dónde anda el chairman? Ha entrado. Luego se nos atrasa el chairman. Un minuto. Margarita ya entró, no la veo. Enrique. No me dejan entrar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí está al lado de mí, pero no puede entrar desde su computadora. Ya. Ok. Gracias. Margarita, Marinka, cambia tu nombre y pon el de Margarita para que aparezca en la pantalla. Ahí está ya, perfecto. Unas palabras, Margarita, nomás para medir la intensidad de tu voz y conexión. Tu micrófono. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo te va? Pon tu pantalla en F. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Hola. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto verlos, platicarles. Es el cumpleaños de tu mami, Margarita. Un fuerte abrazo. Por eso no entraba y le decía a Salvador que de repente que si llevas a la amiga tal y yo, ok, pero bueno, traemos ritmos distintos y entonces dije, bueno, que me late que me voy a tardar más, pero no, ya, lo que hice fue que me trajeran primero a mí y ya ellas se la llevaran, pero todo muy bien. Perfecto, se oye muy bien y creo que hay estabilidad en tu internet, Margarita. Excelente. Sí, desde aquí siempre doy clases, entonces no debería fallar. Muy bien. Ya estamos todos, ya es la hora. Ya es la hora. Raúl. Bueno, pues yo creo que estamos listos. Nomás nos falta el chairman, pero pues, ¿cómo la ven? ¿Empezamos, Enrique? Sí, ya, por favor. ¿Ya está grabando? Ya, todo está funcionando. Muy bien. Pues vamos a empezar. Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Es un gusto darles la bienvenida en este foro que el día de hoy es organizado
por el Consejo de Plumas Azules y cuyo tema es un tema realmente trascendental en la vida política de nuestro país. No solamente ahora, yo creo que siempre lo ha sido, pero especialmente en estas épocas tan complicadas que estamos viviendo, en un panorama tan grisáceo, tan complicado, pues el Poder Legislativo se ha convertido en un factor determinante en la vida política de nuestro país. Y eso es qué bueno que hay una división de poderes, qué bueno que tenemos diputados que están trabajando en ese sentido, qué bueno que en el 2021 logramos arrebatar a Morena la mayoría calificada. Hubiéramos querido quitarle la simple también, pero no fue posible. Pero con la calificada tenemos mucho material que hacer. Así que les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto tenerlos. El día de hoy, la verdad, tenemos un grupo de panelistas no solamente de primer nivel, sino una calidad impresionante que nos va a permitir conocer las entrañas del Poder Legislativo que hay el día de hoy, y sobre todo también algunas posibles soluciones y manejos estratégicos para el presente y el futuro. Yo creo que es importante, si me lo permiten, explicarles un poco cuáles van a ser las reglas de este foro. Rápidamente las comparto con ustedes. Cada uno de nuestros expositores tendrá 10 minutos para hacer su exposición. Tenemos 5 expositores. Eso quiere decir que más o menos puede llevar alrededor de unos 50-55 minutos. Y una vez que hayamos terminado, se abre una sesión de preguntas y respuestas. La sesión de preguntas y respuestas tendrá una mecánica muy sencilla, pero una mecánica muy estricta. Yo le voy a pedir a todas aquellas personas que tengan interés en hacer alguna pregunta, que levanten su manita virtual. Yo les daré la palabra en la forma en la que se fueron registrando y tendrán la oportunidad de hacer su pregunta en 1 minuto. No queremos que nos hagan tesis, hipótesis, tesis doctorales, no. Preguntas concretas y que vaya dirigida a alguno de nuestros panelistas para que ellos puedan responder en un espacio de 3 minutos. Una vez aclaradas estas reglas, creo que le damos la palabra a nuestra querida amiga vecina aquí de Saltillo, de Coahuila, que ha sido diputada, presidenta del Comité Estatal del PAN en Coahuila, una queridísima panista, alguien que ha trabajado mucho por el PAN. No necesita más presentación. Esther Quintana Salinas nos va a hablar sobre la importancia de lo que es el Poder Legislativo. Esther, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me doy cuenta a quienes nos hacen favor de escucharnos. Empezaré por decir que la división de poderes no obedeció ni sigue obedeciendo a un capricho o a una idea, o sea, alguna ocurrencia. La división de poderes tiene sentido por una serie de antecedentes de lo que había venido sucediendo, obviamente, en otras épocas, cuando el poder se concentraba en un solo ente, como sucedió en el pasado con las monarquías absolutistas.
Me lo traigo al presente y tenemos pues que en términos de nuestra propia Constitución, desde el artículo 50 hasta el artículo 79 de nuestra Carta Magna, precisamente se regula todo lo relacionado con el poder legislativo. Un poder que desafortunadamente los mexicanos hemos desdeñado y que no le hemos dado el lugar tan relevante que tiene para el desarrollo, éxito de una nación tan grande como es nuestro país, como México. El contexto del sistema político mexicano ha sido frecuente denunciar la supremacía del poder ejecutivo sobre el poder legislativo. Y eventos y antecedentes y hechos están a la vista. Y es algo que tenemos que resolver. Pero a mí me parece que lo más importante a lo que le debemos dar solución es a que los mexicanos entendamos la relevancia que tiene el ejercicio, el buen ejercicio de este poder que denominamos legislativo. Si ustedes lo ven, y ustedes lo saben porque vivimos en el mismo país, prácticamente cuando hay elecciones de legisladores, pasan de noche. Todo se centra en la elección del poder ejecutivo. Es el fenómeno que conocemos como presidencialismo. O sea, la prevalencia del poder ejecutivo sobre los otros dos poderes, el legislativo y el judicial. Y no debiera ser así, porque cuando el constituyente permanente crea esta división de poderes, lo crea por dos razones. En primer lugar, para hacer una justa distribución del poder, para que no se centrara en una sola entidad. Y además para que funcionara de mejor manera. Pero resulta que en nuestro país, tristemente, por largo tiempo, el poder legislativo ha estado sometido a la voluntad del poder ejecutivo. Más acusado en unos momentos, pero esa es la que tenemos los mexicanos de lo que sucede con este poder que tiene funciones tan relevantes, tan trascendentes para el ejercicio del poder público y por ende para el arribo a la generación del bien común. Los mexicanos no estamos interesados en eso. Y hay mucha corresponsabilidad en esto. Nos quejamos de los poderes, nos quejamos de los legisladores, nos quejamos de los diputados, nos quejamos de los senadores, pero no conocemos en sí cuáles son sus funciones y sus atribuciones. Y eso es fundamental que lo vayamos a decir, porque precisamente del conocimiento de estas funciones y de estas facultades que tiene específicamente el Poder Ejecutivo, vamos a tener los instrumentos, la ciudadanía, para exigirles el cumplimiento de esas funciones y de esas facultades que además son pagadas con recursos que salen de los bolsillos de los mexicanos. Tenemos que romper ese paradigma infausto de seguir viendo a los gobernantes, de seguir viendo a los que ejercen el poder público, pues prácticamente como si fueran Diosito y les debiéramos algo. Es al revés. Y el poder legislativo precisamente es el poder de representación por antonomasia en nuestro país. Precisamente en el seno de la Cámara de Diputados, fundamentalmente de la Cámara de Diputados, luego hablaré de la Cámara de Senadores, es donde se centra la representación de los intereses de los mexicanos. Es la máxima tribuna de la nación, la Cámara de Diputados. ¿Cuáles son esas funciones sustantivas que tienen en lo general senadores y diputados? Nada más y nada menos
que legislar es una de ellas. No sé si los mexicanos le hemos dado la magnitud que tiene esta circunstancia, este poder. O sea, son los legisladores los que hacen las reglas del juego, llamarlo de manera coloquial. Las reglas que regulan la vida pública de este país. Lo vemos reflejado en la misma Constitución. Tenemos por un lado una parte que se conoce como parte dogmática y otra como parte orgánica. En la parte dogmática están nuestros derechos fundamentales, los derechos que tenemos por la simple circunstancia de ser personas. Ahí están. Y en la parte orgánica, en la forma en que se estructura, en que elaboran estos tres poderes de los que se vale el Estado, cuyo objetivo fundamental, según la teoría general del Estado, es generar el bien común. Pero además de legislar, tienen otra función sustantiva los legisladores. Son los que revisan la ley de ingresos, el presupuesto de egresos. Y esto es fundamental, porque son los dineros precisamente del pueblo que se cobran vía impuestos, etcétera, derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tienen la función también los legisladores de revisar la cuenta pública. Es decir, si lo que dijo el Ejecutivo que se iba a gastar, efectivamente se gastó en la cantidad y en lo que dijo que se iban a destinar esos recursos que salen del bolsillo de los mexicanos. O sea, es el poder en el que el constituyente pensó exactamente y así lo diseñó para que controle el ejercicio del poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo tiene mucho poder y lo tiene que tener porque tiene dos funciones sustantivas que son gobernar y administrar. Pero se le tiene que acotar para que no se desborde. Porque de ese desbordamiento nacen los populismos, nacen los totalitarismos, nacen los absolutismos y nacen también la corrupción y la impunidad. Por eso es importante entonces que los mexicanos, cuando vayamos a tener una elección de legisladores, de la renovación de la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, o de la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, los senadores representan a las entidades federativas, lo quiero dejar bien claro, y los diputados representan a la población. Por eso es tan importante que nos ocupemos los mexicanos de una elección que tiene una trascendencia extraordinaria, que estudiemos la currícula de los aspirantes, que no le demos oportunidad ni a sinvergüenza, ni a capaces, ni a deshonestos, que se los dé gente calificada para el cargo que van a desempeñar. Y esto me parece que uno de los caminos por los que podemos llegar a hacerlo es empezar por enterarnos precisamente cuáles son estas funciones, cuáles son estas facultades y cuál es la trascendencia que estas en conjunto tienen. Tenemos que ser muy cuidadosos porque los diputados van a ser nuestra voz en el Congreso, en la Cámara, porque ellos son los que van a hacer las leyes y las leyes se tienen que hacer a la medida de la realidad que se está viviendo. Es más, la ley se tiene que adelantar a esa realidad y llevar en sí una serie de supuestos jurídicos y de soluciones prácticas que esté viviendo el país. Entonces es fundamental que conozcamos a quienes le vamos a dar nuestro minuto, mi querida Esther. Nuestro voto en las urnas. Los invito respetuosamente a conocer al Poder Legislativo, a que no pase de noche la elección de los legisladores. En 2024 tienen la renovación completa de las dos cámaras, de la de diputados y la de senadores, y va a estar junto con la del presidente. Ya dejemos de dar tanto vuelo a la elección del Ejecutivo y vamos a centrarnos en la elección del Poder Legislativo,
que es el que tiene facultades para revisarle la plana al Poder Ejecutivo y ponerlo en su lugar. Entonces, ojo, mis amigos, ¿a quién elegimos para la Cámara de Diputados y a quiénes elegimos para la Cámara de Senadores? Muchísimas gracias. Muy bien, Esther, muy bien, muy puntual, muy claro. Creo que tu intervención abre el debate y abre el interés de todos los participantes. Gracias, mi querida Esther. Ahora seguimos con otro legislador que ha sido federal y local, un abogado con mucha trascendencia, y le cedo la palabra a nuestro querido amigo Jorge Lara. Adelante, Jorge, tienes 10 minutos para poder expresar lo que es la estructura y la forma de operación del Poder Legislativo. Adelante, Jorge, te escuchamos. Muchas gracias, mi estimado Raúl. Buenas noches de nueva cuenta a todas y a todos. Mando un saludo especialmente a mis alumnos de la Facultad de Derecho que están aquí cumpliendo con esta actividad que ya se convirtió también en un tema académico para ellos. Bueno, desde luego que reitero, enfatizo lo señalado por Esther. Recordamos que en los albores del Poder Legislativo, digamos ya en la época medieval, fue precisamente el grupo de señores feudales que le arrancan al rey Juan Sin Tierra en el año muy importante, año de 1215, la necesidad de contar con un órgano, con una especie de comité de revisión para poderle aprobar mayores tributos a la corona, ¿no? En esta famosa frase de que no habrá más impuestos si no hay una representación. Para muchos esto marca uno de los hitos en la formación, en el desarrollo y la conformación del Poder Legislativo, y lo que ella bien señala, muchas veces preguntamos en clase a los alumnos cuál es la facultad más importante del Poder Legislativo y de manera automática se contesta que es la de legislar. Yo creo que legislar es una función muy importante, es muy trascendente, pero yo creo que la función sustantiva tiene que ver con esta cuestión de la fiscalización, la vigilancia, la exigencia de cuentas. En esa propia medida se podrán realizar los equilibrios de una república o de una monarquía constitucional, según sea el caso. Yo creo que se ha considerado la división de poderes, este afán republicano que está en crisis en estas épocas, como un tema estrictamente formal, y yo creo que aquí es donde tendríamos que empezar a hacer las reflexiones. La división de poderes no es un tema estrictamente formal, no es un tema de organización meramente. La división de poderes, me parece, en la experiencia histórica, en la reflexión filosófico-política, es un tema sustancial, es un tema de fondo. Siempre que se atenta en contra de la división, la distribución, la horizontalidad en la deliberación, en la discusión, en la toma de decisiones, se realiza una afrenta en contra del desarrollo democrático, en contra de las posibilidades de un desarrollo pacífico de las sociedades y de las comunidades. En la medida que se cede a las fuerzas centrípetas de concentración del poder por cualquier razón, se pone en riesgo los ideales, el planteamiento, la determinación democrática de una sociedad, y es lo que estamos viendo no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Me parece que el tema del populismo, el populismo autocrático que está cundiendo en varios lugares, pues tiene que ver con este fenómeno, que además se explica en muy buena parte por las insatisfacciones que el desarrollo de la democracia en sus últimas versiones ha generado respecto de las necesidades de grandes franjas de la población, y que se convierte a su vez en un reto y en un desafío. Bueno, ante este contexto es importante revisar las estructuras formales que, insisto, tienen siempre una raigambre sustancial cuando se habla de política, ¿no? En nuestro país, derivado de
diversas reformas políticas, reformas del Estado, de la evolución constitucional, pues tenemos un poder legislativo a nivel federal que tiene atribuidas las facultades derivadas de este régimen de facultades explícitas o régimen residual del artículo 124, y que nos lleva en el plano legislativo, materialmente hablando, a facultades muy amplias, y cada año, cada periodo legislativo tienden a ampliarse en este hipercentralismo que se vive merced las reformas del artículo 73 constitucional, que es en donde vemos la mayor cantidad de enmiendas, la mayor cantidad de apetitos no federales, sino más bien a favor del centro, ¿verdad? Y yo creo que eso también tendría que ser objeto de una reflexión. A nivel federal, como decíamos, tenemos un esquema bicameral de 2 cámaras, un poco en la hipótesis simétrica de lo que pasa en la organización de otros sistemas presidenciales. Hay que reconocerlo, el poder legislativo de nuestro país pues nace un poco a semejanzas del poder legislativo en los Estados Unidos, si bien con dimensiones y una forma de integración distinta. Y yo creo, si se me permite también la reflexión, que estamos dejando pasar, estamos desperdiciando oportunidades para impulsar una mayor impronta parlamentaria del país. Las reformas legislativas que se han puesto sobre la mesa, especialmente la del presidente de la República, es una reforma que tiende a consolidar un sistema presidencial exacerbado, y el PAN siempre ha sido promotor justamente de lo contrario. Y me parece que no podremos quitar el dedo del renglón. Pues hay muchos juristas, hay muchos constitucionalistas, Diego Valadez, Emilio Rabasa, etcétera, que han señalado la necesidad de caminar en alguna dimensión hacia el ejercicio del parlamentarismo. Bueno, tenemos un sistema bicameral sui generis, con 500 diputados, 300 diputados electos por mayoría directa en la conformación de los distritos de las entidades federativas, un Senado que, ya sabemos, primigeniamente representa al Pacto Federal, con una cuarta parte de sus integrantes, de los 128, que son electos por la vía de la representación proporcional de una lista nacional. Yo creo que vale la pena también revisar cómo es que se ha generado el desempeño de esa adición de senadores de representación proporcional en aras de la sustentación del Pacto Federal. Las cámaras, en su trabajo interno, esto es algo muy importante, es algo que tendría que ser objeto de mucho mayor interés. Se organizan a través de grupos de trabajo que se llaman comisiones. También existen comités cuya función es más bien de orden o de índole administrativa. Pero la parte sustantiva en la discusión, ya sea de las iniciativas, de las reformas, de las mociones, de las proposiciones que se realizan en sendas cámaras, se hace a través de las comisiones, que muchas veces pues, se multiplican en su número para los efectos de la organización interna y la satisfacción de las pretensiones de los grupos parlamentarios y de sus integrantes. A su vez, cada cámara en lo interno se organiza con una mesa directiva en la cual tienen representación los grupos parlamentarios. Antaño tendríamos y recuerdo que varios de los que están aquí formaron parte de estas legislaturas en donde, por ejemplo, se tenía una mesa directiva que funcionaba un mes. Yo recuerdo en lo personal haber también sido presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México por un mes, ¿verdad? Parecía esto como una especie de experiencia rotativa, y yo creo que ha sido bastante propicio el hecho de que dure más tiempo
el ejercicio de las presidencias de las mesas directivas. Ahora ya tenemos la posibilidad de que los diputados y los senadores se reelijan. Ese fue un afán largamente impulsado, largamente gestionado por las bancadas panistas, y yo puedo dar cuenta, puesto que trabajo también mi querido Jorge, con mucho gusto apoyando a los legisladores del PAN, que efectivamente la reelección consecutiva ha sido un acierto. Se genera un mayor profesionalismo, un mayor aplomo en el trabajo y un mayor conocimiento. E insisto, pues estamos ahora quizás en los albores de una discusión que no sabemos si llegará a término de una reforma de la integración del Poder Legislativo, pero pues es muy importante reconocer la expresión plural del parlamentarismo, y hago también votos por lo que señala Esther, de que el PAN tiene que luchar por la reivindicación del parlamentarismo y de una discusión más horizontal de la vida pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, muy amable. Dos comentarios antes de ceder la palabra al próximo panelista. Les recuerdo que las preguntas serán después de la intervención de cada uno de nuestros panelistas. El salón de Zoom ya lo tenemos totalmente lleno. Si alguien quiere entrar y es conocido, amigo de ustedes, por favor recomiéndenles que se vayan a YouTube. En YouTube es simple, sencillamente nada más poner el Consejo Plumas Azules YouTube, y ahí va a aparecer inmediatamente la información. Perdón, Raúl, creo que tenemos un espacio de 300, tengo entendido. La información que tengo de Enrique es diferente. Yo tengo otros datos, mi querido Carlos. Adelante, Enrique. Tenemos 300, pero está llegando a 100, ahorita estamos checando eso. Entonces, muy bien. Ahora vamos, en primer lugar, muchas gracias, mi querido Jorge, muy clara, muy precisa tu intervención, y creo que nuestro siguiente panelista, lejos de hacer una presentación especial para él, creo que es un honor tenerlo como siempre entre nosotros. Me refiero al licenciado Juan Antonio García Villa, abogado, economista, legislador local, legislador federal, funcionario público en el gobierno federal, pero además un panista que está echado para adelante y sigue trabajando a favor de nuestro partido. Le damos la bienvenida a Juan Antonio García Villa para que nos hable sobre la importancia de la división de poderes. Adelante, muchas gracias, Juan Antonio. Muchas gracias, estimado Raúl. Bueno, el tema que se me asignó, un tanto extraño en su título, es manipulación del funcionamiento del Poder Legislativo. E incluso quiero que retengan el título porque no deja de ser sui generis. Y además de agradecerte, Raúl, la presentación, saludar a los compañeros panelistas y agradecer la asistencia de todos quienes en este momento nos están siguiendo. Quiero empezar con una verdad de Aquilo que frecuentemente tenemos olvidada. Y si el tiempo alcanza, una anécdota, creo que no va a alcanzar, una anécdota que refleja cabalmente lo que ha existido, no ahora, sino lamentablemente a través de la historia legislativa de México. Esa verdad es que, de acuerdo con los historiadores, que yo no conozco una sola historia del poder legislativo en México, que ya ha cumplido 200 años, la conocemos parcialmente porque forma parte de tratados, de obras históricas de otro tipo, etcétera. No se ha escrito, o por lo menos no se ha escrito como, por ejemplo, sí conocemos con relativa abundancia los detalles de cómo funcionó, por ejemplo, el Constituyente Permanente de 1917, o por la obra de Zarco, cómo funcionó el Constituyente Permanente de 1857, pero la verdad es que no la conocemos. Y los historiadores más acuciosos que se han ocupado de reflexionar sobre el tema
básicamente Daniel Cosío Villegas y Enrique Krause sostienen que en nuestra historia legislativa el poder legislativo sencillamente no ha funcionado, que básicamente no hemos tenido un poder legislativo que ha sido diseñado, como ya lo han señalado tanto la licenciada Esther Quintana como el licenciado Jorge Lara, para equilibrar al otro poder. Jorge Lara lo dijo muy claramente, que se ha exacerbado, que es el Ejecutivo, y que no ha cumplido su función. Sin embargo, permítanme decirles que Krause y Cosío Villegas dicen que sí tuvimos en estos 200 años una década en el siglo XIX en que el poder legislativo, el Congreso mexicano, funcionó, que era de una sola cámara, en esa época funcionó muy bien de 1867 a 1876, menos o escasamente una década. ¿Qué es lo que ha impedido que el poder legislativo funcione en México como debería ser? Bueno, pues básicamente la manipulación, como es el texto o es el título que a esta participación asignó Carlos Angulo, y yo me permití reflexionar sobre el tema. No ha funcionado el poder legislativo, y de los poderes legislativos locales ya ni hablamos. Decía ese gran y sobresaliente jefe del partido Acción Nacional, que fue Adolfo Crisli, en la década de los 60, que de los congresos locales poco es lo que puede decirse, no por falta de interés, sino por ausencia de materia. Y si queremos saber exactamente cuáles son las actividades que desarrollan los diputados locales, tendremos necesariamente que acudir a la página roja de los diarios de provincia. Esa es la lamentable realidad, y fue también por extensión lo que ha ocurrido de manera intermitente, a veces más, a veces menos, en el Poder Legislativo Federal, incluso pues cuando ha sido de una sola cámara, que fue el periodo que dicen Cosío Villegas y Krause, que funcionó verdaderamente como auténtico parlamento y como poder equilibrador de los excesos del Poder Ejecutivo. ¿Cómo se ha manipulado al Poder Legislativo para que no funcione como debe ser? El propio Porfirio Díaz promovió una serie de reformas a la propia Constitución para bajarle los humos, vamos a decirle así, al Congreso de la República restaurada, que sí estaba funcionando. ¿Qué fue lo que hizo? Modificó la Constitución para limitar los periodos de sesiones ordinarias, porque nada le irritaba más a Porfirio Díaz que el Congreso estuviera reunido de manera casi permanente. ¿Qué fue también lo que hizo Porfirio Díaz? Modificó un requisito fundamental para ser diputado, que era muy exigente, tratándose de la oriundez de un estado para participar en el Congreso representando a los electores de ese estado, o siendo vecino de él. Y fíjense ustedes, por cierto, es un requisito que permanece hasta la fecha. Para ser diputado federal por un estado, se necesita haber nacido en él o ser vecino de él durante los 6 meses anteriores al día de la elección. Bueno, pues con que se mude a un estado, pues lo puede ser, porque el proceso legislativo empieza casi un año antes. ¿Por qué lo hizo Porfirio Díaz? Porque Porfirio Díaz quería tener diputados, algunos muy sobresalientes, conocidos eruditos, historiadores, científicos, etcétera, pero no le gustaba que tuvieran vinculación, mucho menos con su estado de oriundez, y si los mandaba a participar como diputados por otros estados, con que los mandara 6 meses antes, con eso era suficiente. Hay una anécdota muy chispeante de Alfredo Chavero, que Alfredo Chavero, un novelista de fines del siglo XIX, que era diputado por la Huasteca y luego por Tamaulipas y después por Hidalgo,
En alguna ocasión repitió 2, 3 veces por la Huasteca. Los habitantes de ahí le fueron a reclamar a Porfirio Díaz y les dijo, pues este señor que es nuestro diputado no lo conocemos, nunca viene. Dijo, yo lo voy a llamar a don Alfredo, y don Porfirio le habló a don Alfredo y le dijo, oiga, don Alfredo, no la huele, dicen los electores que no, ni siquiera lo conocen. Y dijo, es cierto, señor presidente, pero en justa reciprocidad, si los electores no me conocen a mí, yo tampoco conozco a los electores y estamos empatados. Bueno, a ese grado de manipular, pues no quería Porfirio Díaz que los diputados mantuvieran una estricta conexión con sus votantes por distrito, aunque sabemos que no representan a un distrito, sino que los diputados, por definición de la Constitución, son representantes de la nación. Pues para efecto práctico es muy importante que estén vinculados a sus electores. Bueno, así una serie de modificaciones. La más grave de todas ellas, creo yo, fue la que se introdujo a la Constitución en 1934 para prohibir la reelección para periodos consecutivos de los diputados. Durante muchos años, tratadistas de todos los signos dijeron que mientras no se suprimiera esa restricción que prohibía la reelección consecutiva, no íbamos a poder tener verdaderos diputados profesionales, interesados, etcétera. Bueno, aunque de manera limitada ya hay reelección, esperamos ver si efectivamente, aunque con esa limitación, vamos a tener legisladores verdaderamente profesionales. Y otra manipulación en la que todos hemos caído, el diputado y el senador, en general los legisladores, han sido objeto de burlas, de irrisión. No hay objeto de humor más al alcance que burlarse de los diputados. Yo tengo para mí que forma parte, sobre todo en la época del PRI, del propósito de que no brillara el poder legislativo, de que no tuviera presencia propia, de que fuera un factor de equilibrio, de que detuviera los excesos del presidencialismo, etcétera, etcétera. Termino con lo siguiente. Los diputados tienen funciones muy importantes, ya las han señalado. No es, por supuesto, la más importante expedir y reformar las leyes, sino las tareas de control, de vigilancia, de revisión de cuentas, etcétera, y es lo que más molesta al Ejecutivo. Por eso creo yo que ha sido toda esta manipulación, esta conspiración para que no tengamos un auténtico parlamentarismo, que se ha complementado, además de las burlas, con lo que a mí me parece ha sido en México el extremo en donde ha tenido vigencia la llamada ley de hierro de las oligarquías, que yo le he llamado la ley de hierro de los partidos políticos. Se forman pequeñas camarillas que impiden que políticos con verdadera vocación de parlamentarios o de legisladores vayan al Congreso, prefieren tener a grupos ahí domesticados, aleccionados, sumisos. De esa manera no solamente pierden los partidos, porque no tienen auténticos legisladores. Yo lo digo no solo porque sea mi amigo, no me explico cómo parlamentarios como Juan José Rodríguez Prats no está presente en esta legislatura, no me lo explico, y muchos otros que no sabemos sus nombres, no sé qué hicieron, no como mérito, no se trata de mérito, sino se trata de profesionalizar en el buen sentido de la expresión, por supuesto, de profesionalizar en el buen sentido de la palabra la profesión de legisladores, no para que hagan un buen papel, para que cumplan con sentido de auténtica independencia su papel, que no estén atemorizados de cuál va a ser su futuro. Fíjense ustedes a qué extremos ha llegado el actual régimen, que el propio presidente de la República no siente vergüenza en decir que no se le va a modificar una sola coma a sus iniciativas de ley. ¿Por qué? Pues porque sabe que tiene una mayoría todavía ahora absoluta o simple, y en un tiempo incluso en la mayoría calificada, y podía dar órdenes y podía indicarles lo que hicieran, lo que no hicieran. Lamentablemente, de esta forma se ha manipulado
el funcionamiento del Poder Legislativo para que en realidad no funcione. En el fondo también, ¿qué es lo que está pasando? Que no tenemos auténtica ciudadanía preocupada por este renglón tan importante, no solo que ha fallado no solo en la historia de nuestro país, sino que está fallando prácticamente hasta la actualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio, muy amable. Una disculpa porque me confundí en el título de tu intervención, pero tú fuiste tan amable de corregirlo, de exponerlo brillantemente. Ahora le vamos a ceder la palabra a nuestra querida amiga Margarita Zavala, que pues tampoco ocupa mayor presentación. Todos la conocemos por su actividad política, tanto en la Cámara como en otras actividades. Y te damos la bienvenida, Margarita. Es un gusto, como siempre, tenerte aquí con nosotros y escucharte para que el día de hoy nos hables sobre el estado actual del Congreso de la Unión. Adelante, Margarita. Muchas gracias por honrarme con esta invitación. De verdad me da mucho gusto verlos a todos. Déjenme empezar por pues un ideal y una meta que cualquiera de nosotros decimos buscar. Nosotros en México y pues estamos por un estado democrático y constitucional de derecho. Y la parte democrática pues se refiere exactamente a todo lo que tiene que ver con derechos humanos, y la parte constitucional particularmente con el tema de división de poderes, y en ello por supuesto el poder legislativo toma una relevancia fundamental. Nosotros nos enseñaron que la Constitución era una ley fundamental en la que se va a establecer la forma de Estado, la forma de gobierno, en donde se establecen, pues, obviamente los derechos fundamentales, la división de poderes. Y bueno, don Manuel Herrera y Lazo nos recuerda que ahí están los límites del poder público. Otórguense amplias facultades al Estado, pero siempre con el inviolable hasta aquí, de una adecuada barrera constitucional que preserve las libertades. Y esto tiene que ver directamente, pues, con la división de poderes, y yo creo con el poder legislativo, que parte de algún modo una de, digamos, las expresiones más claras de contención del poder ejecutivo es a través, por el poder legislativo, es lo que acabamos de vivir en detener una reforma constitucional, la primera que se detuvo, porque las otras contó con amplias mayorías, casi unanimidades por los pretextos que quieran, pero contó con ello. Y esta vez, como lo comentaron, pues, y lo digo así de claro, muchas veces cuando yo presenté mi propuesta, parte de la propuesta es detener y poner un hasta aquí como una barrera adecuada que preserve las libertades frente a las restricciones que estaba metiendo el Ejecutivo. Y ahora, uno de los temas fuertes que tenemos, que creemos, le hemos dado un valor a la Constitución que lo tiene en términos de ley fundamental, pero que se ha traducido en que le estamos dando mucho más valor a lo escrito y no al hecho, no a la propia realidad. Y pues nuestra ley fundamental está reflejando muchos de nuestros problemas, y algunas veces pues incluso, como les digo, la furia del presidente, como lo dijo Mauricio Merino una vez. La Constitución mexicana debe preservar el orden, la libertad y construir el bien común para que se generen esas condiciones y para que haya un bien colectivo que se construya, pero no es necesario que en la Constitución, digo yo, pues se imponga detalladamente lo que se considera un bien, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos también, en que hay una digamos, una manera de legislar, pues a veces increíble, ¿no? Muchas veces, yo como decía, hay algunos que creen que reformo la Constitución, luego existo, y no importa la reforma que haga, independientemente de su simplera o no simplera, yo tengo que avisar que sí hago la legislación. Gracias, Jorge, por decir que no es la única función, y que también pues también se ha dicho con los anteriores.
todos los que estamos aquí participamos, creo que casi todos, salvo por ahí vi a Luis Ángel y a algunos muy chavos en la transición democrática, y sabemos que fue motor y soporte de ese Estado democrático y de un Estado constitucional de derecho. Y quizá habría que hacerle caso a Peter Aberle cuando hablaba de que un elemento importante del Estado es la cultura constitucional, y yo creo que por ahí nos falló. Tenemos artículos que fortalecen muchísimo la Constitución, como yo diría el artículo primero constitucional, los órganos constitucionales autónomos, por supuesto, pero desgraciadamente, como hemos tratado de meter y de imponer y detallar todas las cosas en la Constitución, pues ya tenemos en estos últimos 10 años se ha reformado 260 veces los artículos, 160 artículos, hacia varias veces los artículos, sé que son 136, pero imagínense todas las veces que hemos reformado en los últimos 10 años. Las reformas constitucionales creo que deberían ser excepcionales, y como diría Ronald Dworkin, la Constitución debe entenderse como un documento fundamental y no como un depósito de caprichos. Y he querido decirlo porque pues parte de nuestro tema es la reforma, digamos, el poder legislativo, y quiero presentarles también cómo quedó, cómo estamos ahorita. Pero necesito que me hagan anfitriona. ¿Me pueden hacer anfitriona? ¿Quieres compartir la pantalla? Sí. Enrique, por favor, ¿me ayudas? ¿Ya? ¿No? Enrique, ¿estamos listos? Tu micrófono, Enrique. Enrique, vete a los 3 puntitos y ahí ponme como coanfitrión. Enrique, tu micrófono. No, sí lo tiene, pero sí, te vas a mi cuadro y en los 3 puntitos pones coanfitrión. ¿Dónde estás? ¿Crees que no lo veo? A ver, hablo y ahí debo estar. Enrique, sí. hablo, ¿ok? Ay, qué pena. Margarita Zavala, más. Ya está. Listo. Ya. Un segundo, a ver, ya. A ver si ahorita ya. A ver, quiero que vean, me parece importante que lo tengamos, digamos, la composición. Bueno, el PAI es el porcentual, pero ustedes sí pueden tomarle foto de cómo están ahorita los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. Es importante que lo tengamos, está de mayor a menor. 200 tiene Morena, PAN 114. ¿Se acuerdan que uno se fue a Morena, pero una del Verde se fue al PAN? Entonces ahí están los 114. El PRI tiene 70, el Verde 40, porque uno se fue al PAN, uno se fue al PAN y otro se fue a MC. El PT tiene 36, MC 25, PRD 15, total 500. Eso es interesante porque, bueno, cuando ven, que ya no quiero subir la pantalla por el tiempo, pero ¿cuántos diputados necesitamos para las 2/3 partes? Pues no era tan fácil aprobarle tan fácil que pasara una reforma constitucional. Lo que pasa es que nosotros, acostumbrados a la compradera de votos, pues pensamos que en una de esas sí se podía. Yo sí quiero decirle que en el PAN hubo nunca ninguna duda, y creo que el PAN no ha hecho bien en decir, bueno, frente a la sorpresa de que el PRI solo se vuelan a uno, y además lo hacen en una compra pública increíble vía la embajada del papito, pues es una compra pública, creo que fue un delito en la cara de todos, y para que lo hicieran de República Dominicana. Solo lograron que no se fuera, y eso es impresionante, y creo que bien. Pero creo que el PAN debería como que presumir más que nunca hubo ni una duda, ¿no? Ni un movimiento en falso, nada. Entonces, bueno, pero está ahí.
Y claro que por eso al final de cuentas pues no resultó la reforma. Voy a dejar de compartir esta y voy a pasar a la que tiene que ver con los senadores. Es esta, que quiero que la vean. No, volví a pasar diputados. Espérenme tantito, ya sé qué va a hacer. Tantito, con que la borre aquí. Permítanme. Y aquí debe estar la de senadores. Ya. Estas son las de senadores. Como ven, no tenían las 2/3 partes desde el principio. Morena tiene 60, PAN 21, PRI 13, El Verde 6, PT 2, MC 9, PRD 3. Hay un grupo plural que así que recuerdo, se fue una de Morena, que fue la de Baja Sur, una del PT, que es Nancy de la Sierra, Germán Martínez, que era de Morena, que está en el grupo parlamentario de Morena, Gustavo Madero, que es del PAN, y Emilio Álvarez y Casa. Esos son los 5. ¿Sí? Marta Márquez, que es del PAN, se tiene 21 al PAN porque la suplente de Aguascalientes es además una muy buena senadora, la verdad, que está en lugar de Marta y entonces conserva así los 21. Eso es, así está conformado. En el Senado de entrada no eran las 2/3 partes porque así se eligió en el 2018, pero creo que la clave estuvo que en la Cámara de Diputados lo que dijo Raúl al principio, pues había la elección era que en gran parte, creo que yo también opino con Raúl que debimos haber dicho vamos con toda la mayoría, ¿no? Pierdan la mayoría simple, pero bueno, decían por lo menos con que tengan la calificada y creo que estuvo bien en términos de lo que fue una manera de triunfar. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a tratar de presentarles esto que se me olvidó, que es sí, espérenme. Un minuto, mi querida Margarita, por favor. Nada más quiero, bueno, entonces ahí me quedo. La comisión permanente, que yo les puedo mandar los nombres, son 19 diputados, 18 senadores. En el Senado hay uno solo, perdón, ahorita callamos a Coda. El Senado está compuesto también por 18 senadores para la comisión permanente. La comisión permanente ahorita se está llevando a cabo en el Senado y los 19 diputados. Yo pensaba subir los nombres, pero bueno, no es de mucho interés tenerlos, pero bueno, si por ahí alguien lo quiere preguntar, lo subimos. Y esa es la conformación que ahorita tenemos. Yo creo que está muy claro que hay una fuerza ya opositora, o por lo menos fue un momento muy importante, lo digo también emotivamente o personalmente, fue un gran momento el de la reforma energética, por lo que significaba no solo en términos de energía renovable, no solo en términos de la reforma energética, sino en la contundencia con que una oposición se enfrentó a un poder que sí es autoritario. Y pues hasta aquí dejo porque creo que ya terminó mi minuto. Gracias. Muchas gracias, Margarita. Me están pidiendo que si eres tan amable de poder compartir la información a través del WhatsApp o nos lo mandas a nosotros para poder llevarlo a cada uno de los WhatsApp de las personas. ¿Verdad? Muchas gracias. Y bueno, para cerrar esta intervención de nuestros panelistas, tenemos a Carlos Angulo Parra, que vive allá en uno de los rincones del norte del país. Carlos Angulo Parra, te damos la bienvenida, ha sido diputado, también ha participado en algunos puestos, tanto a nivel estatal como federal, pero sobre todo es un activista ciudadano, el cual tiene una gran presencia en muchos organismos. Y pues él tiene una intervención muy interesante. Ya cada uno de los panelistas anteriores que hizo uso de la palabra ya nos definió qué es lo que está pasando en diferentes ángulos del Congreso. Y ahora Carlos nos va a hablar de algunas posibles soluciones. Adelante, Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Raúl. Me da mucho gusto compartir con todos los compañeros panelistas. Margarita siempre
Siempre es extraordinario estar contigo. Esther, mi compañera de ya de muchos años que trabajamos mano a mano, y Juan Antonio, estamos bien, y pues Jorge también, que hemos trabajado mucho juntos. Bueno, estamos en una situación muy curiosa, ya hemos permanecido en una situación muy curiosa en México. Tenemos una disrupción histórica profunda, derivada de que se nos interpuso un sistema político que nomás no conformaba con la realidad que existía en la colonia en México, y se interpuso a través de intervenciones muy fuertes, principalmente de Estados Unidos, en donde prácticamente copiamos, fue una copia al carbón de la Constitución de Estados Unidos, la que se impuso en México, generando una disrupción cultural, histórica, etcétera. Se interpuso el liberalismo ante una monarquía absoluta que había existido en México, y ahora, si lo vemos en términos modernos, podemos decir, pero ¿cómo es posible que ahorita, digamos, de que se interpuso de una forma así muy agresiva un sistema tan maravilloso como el liberalismo? Bueno, pues hay que comprender que teníamos pues prácticamente 300 años de colonia cuando llegó la independencia, y estaba enraizadísimo el sistema colonial y el sistema jurídico español en México, y el sistema político de cómo se manejaban las cosas en México. Esto ocasionó en el siglo XIX pues que se la pasaron en guerras internas políticas hasta que finalmente triunfan los liberales y se empieza a conformar una república federal, liberal, con un sistema democrático representativo que no funcionó porque siempre fue manipulado, hasta que Porfirio Díaz asume un poder absoluto, prácticamente como el del rey de España, y empieza a manipular el sistema liberal políticamente para que lo controle este gran emperador, que era un dictador, utilizando un sistema jurídico, jalando los cordones de control político. ¿Okay? Esto prevaleció en la Revolución Mexicana, con un sistema un poquito diferente, no era de un solo hombre, sino de grupos de la familia revolucionaria que fueron cediéndose el poder a través de un sistema muy intrincado que no estaba escrito en ningún lado, que fue desarrollado por los tres PRIs que hubo, ¿no? El Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana y el Partido Revolucionario Institucional. Hasta que llegamos al siglo XX y tenemos una apertura democrática y queremos jugarle en serio a manejar una república federal representativa, liberal, democrática, y tenemos por primera vez una división de poderes más o menos real, en el sentido de que la oposición no, el partido en el gobierno no tenía la mayoría absoluta en el Congreso, y la oposición sí la tenía, y entonces hubo un cierto balance de poder muy interesante en los dos primeros sexenios, en donde el Ejecutivo era del PAN, para luego regresar al antiguo sistema con Peña Nieto, en donde había mayoría de legisladores del PRI, de donde provenía el Ejecutivo, pero hubo una situación muy interesante, que hubo un consenso. Lo que se le había negado al PAN en los 12 años anteriores, llegó el PRI y dijo, pues esto sí conviene a la nación, pero ahora que yo soy gobernando, pues le toca la puerta al PAN y le dice, ¿qué pasa? ¿Vamos o no vamos? Y el PAN generosamente dijo, vamos, en lugar de haberse comportado mezquinamente como lo hizo el PRI en los primeros 12 años. Quise dar esta reseña histórica rápida para hablar de lo siguiente. ¿De dónde deriva ese control legislativo absoluto que puede tener un presidente de la República? En el caso de Peña Nieto, pues lo tuvo,
pero tuvo consensos con la oposición, que ahora se nos han endilgado la famosa frase terrible de PRIAN, que no fue otra cosa más que haber llegado a consensos legislativos para beneficio de la nación, y ahora se utiliza como una situación denostatoria, por así decirlo, perdonando el adjetivo que acabo de inventar. Pero debemos de cambiar las reglas del Poder Legislativo para no tener al presidente de la República con una mayoría legislativa como la existe ahorita con el actual presidente, que está totalmente manipulando al Poder Legislativo utilizando sus mayorías. ¿En dónde estriba ese poder? Ese poder estriba principalmente de dónde salen las postulaciones de las candidaturas de los integrantes del Congreso de la Unión. Salen de los partidos políticos, no salen de los ciudadanos. Entonces, al tener esa situación anómala de que las candidaturas salen de los partidos políticos y ni siquiera salen de las militancias de los partidos políticos, sino de las cúpulas de los partidos políticos. Y por desgracia quiero decir que en el PAN, que no era así, ahora así es. Son unos pequeños grupos que controlan los padrones electorales, que son los que eligen y seleccionan a los candidatos. Y aquí tenemos una muestra clara de qué fue lo que pasó con Margarita Zavala al respecto. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? La solución de esto es cambiar el sistema para abrirle a la ciudadanía a la participación en los partidos políticos a través de elecciones primarias. La elección primaria es una selección de candidaturas hecha por los ciudadanos que son militantes de los partidos políticos en primer lugar, y en segundo lugar, ciudadanos que se registren como cercanos a un partido político, como preferidos de un partido político sin necesariamente ser militantes, para poder participar en la selección de sus candidatos en la siguiente elección. Entonces, de esta manera se deberían las candidaturas a los ciudadanos de los distritos correspondientes en los partidos correspondientes, y entonces los legisladores se verían de cierta manera presionados de una forma formal a portarse bien con sus electores que derivan desde su postulación como candidatos y no necesariamente a sus dirigencias de los partidos políticos y tampoco del presidente de la República. Entonces, con esto es una posible solución. Es necesario abrir los procesos legislativos a un auténtico parlamento abierto, empezando por procesos de transparencia en donde claramente se publiciten las iniciativas presentadas, que las sesiones de las comisiones se transmitan en vivo y que se dé entrada a los comentarios de los ciudadanos y haya respuesta a los mismos. También respecto de la naturaleza formal de los legisladores en cuanto a sus capacidades, valdría la pena analizar el poner requisitos académicos mínimos a los legisladores, como tener a lo menos una licenciatura en una universidad, ¿no? Es necesario también generar un sistema estructurado de parlamento abierto en el Congreso de la Unión para digitalizar toda la información que circula en comisiones, subcomisiones, grupos de trabajo, generando accesos de comunicación con los ciudadanos a través de redes sociales que sean monitoreadas por funcionarios parlamentarios para distribuir a los legisladores los comentarios y sugerencias de los ciudadanos. Que haya una comunicación directa e inmediata de lo que pasa en el Poder Legislativo y los ciudadanos de una forma cotidiana y directa, y que haya interacciones entre ciudadanos y legisladores, y que haya dentro del propio Parlamento, dentro del propio... Carlos, un minuto. Sí, personas que monitoreen eso para darle seguimiento. Es necesario romper con el paradigma parlamentario actual, que no permite las interacciones entre legisladores de una forma libre que induzca auténticos debates. Es necesario hacer un sistema parlamentario menos controlado por las dirigencias partidistas a través de las juntas de coordinación política y las mesas directivas, que induzca a una auténtica representación de los legisladores. Se necesita darles más facultades al Poder Legislativo para hacer obligatorias las comparecencias tanto de servidores públicos como de ciudadanos, so pena de que al no acudir haya consecuencias como multas, inclusive hasta arrestos.
y termino diciendo, en las comparecencias de servidores públicos y ciudadanos, que sean ellos los que estén disponibles para contestar todos los cuestionamientos que se les hagan por los legisladores, y no únicamente expresen una posición y oigan las posiciones de los legisladores, sino que auténticamente se establezcan diálogos con preguntas y respuestas, réplicas y contrarréplicas. Se necesita eliminar el requisito para la reelección de los legisladores, que deban de ser postulados por el mismo partido mediante el cual fueron elegidos, para que de esta manera los legisladores leales a sus electores sean leales a sus electores y no únicamente a los políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Qué amable con tu intervención. Creo que pues ahí hay 2, 3 propuestas muy interesantes que creo que vale la pena meditar y vale la pena incluirlas en posibles iniciativas en el futuro, que por cierto algunas de ellas van a requerir reforma constitucional, quién sabe si se vayan a dar, pero bueno, ahí están. Ahora sí iniciamos la sesión de preguntas y respuestas, donde la audiencia tiene la voz y nuestros panelistas tendrán que responder a las inquietudes de ellos mismos. Les voy a rogar que por favor levanten su manita virtual que aparece ahí en sus pantallas. Ahí están ya, por lo menos tenemos 2. Y vamos a empezar con el amigo mexiquense de Javier Paz Zarza. Tienes 1 minuto, Javier, para hacer la pregunta. Adelante. Muchas gracias. Felicitar a todos los panelistas. Creo que fueron excelentes, precisos y una lección para todos en las exposiciones. Yo me quedo con la duda, tal vez en este momento no va a haber la respuesta, del estado actual dentro del Congreso, en las tripas del Congreso. ¿Cuáles son los factores reales de poder en la Cámara de Diputados? ¿Quiénes son los integrantes de las burbujas en cada uno de los grupos parlamentarios? ¿En qué medida hay transparencia en los recursos humanos y económicos en cada grupo parlamentario y en el Congreso en general? Todo eso es consecuencia de la debilidad, porque no queremos a veces enfrentar la realidad, conocer lo que está sucediendo para realmente buscar una transformación positiva del Congreso. En tanto que no tengamos este conocimiento preciso, 15 segundos, Javier. Ya es excelente. Concluyo yo con esa duda, los factores reales de poder en el Congreso y quién del Poder Ejecutivo es el que mete mano en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Muchas gracias. ¿A quién va dirigida la pregunta, Javier? Al panelista que considere pertinente la respuesta. Muy bien, ¿quién se apunta? Creo que Margarita ya está sonriendo. No, pues la dirección, la pregunta me dio mucha risa. Yo creo que Jorge Lara tiene una visión muy importante y espero que también la diga, porque él ve bastante la Cámara desde un lugar que no es exactamente el piso de remates. Entonces, también ese es bien importante. Yo creo que uno de los problemas es quién del Ejecutivo, directamente el presidente de la República. Además, ni creo que haga un gran lobbying. Lo dice en la mañanera, manda la instrucción y se acabó. Es una vergüenza. Es una falta de dignidad del Congreso. Yo creo que tendríamos que hacer una batalla por la redignificación de los poderes, que era lo que decía Esther al principio, ¿no? Una redignificación por la vida constitucional de nuestro país y por supuesto del Congreso. El otro día supe, en los 4 años, la primera vez que hubo una decisión que la Jucopo que la perdió Morena, fue porque se enojó el Verde y entonces le votó algo en contra, creo que afortunado, pero le votó en contra y fue la única vez que han perdido. Y uno de los grandes problemas que tenemos es que estos factores de poder que cada vez se traducen en una sola persona, está dejando a un lado el debate, a un lado de verdad. Y creo que uno de los grandes,
este populismo que lo que siempre intenta es restringir la libertad de expresión, lo hace en todos lados, incluyendo en el Congreso, incluyendo en el Congreso, donde lo que tiene que fluir es la libertad de expresión y constantemente no fluye y lo vemos y vienen las amenazas y todo eso, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí hay una intervención del Ejecutivo. No creo que los partidos mayoritarios o los que forman la alianza mayoritaria tenga gran posibilidad de discusión y como dijo Juan Antonio García Villa, de veras, Javier, todos fuimos aquí de algún modo cerca de algunos presidentes, estuvimos más cerca que otros, pero digamos, todos sabemos que si al presidente, luego porque creo que todos más o menos de inspiración del PAN, si Fox o Felipe Calderón le hubieran dicho al Congreso que ni una coma, bueno, creo que esa noche tendría algún panista diciéndole, de entrada voy a cambiar una coma el día de hoy. Y entonces ya, y a partir de entonces, es decir, sí es un tema en donde creo que no hay factor real del poder, solo hay uno, y eso es lo que también tiene que quedar claro. Por eso un poco la parte de la cultura constitucional sí nos ha faltado. Gracias. Gracias, Margarita. Jorge, regresamos a la España imperial. Jorge, ¿quieres añadir algo? Bueno, brevemente, esta anotación es muy importante. Lo que Margarita hace es compartir con todos el clima que se vive adentro y yo solamente poner la reflexión. Yo entiendo la inquietud de Javier. Bueno, sabemos que Javier es muy acucioso, tiene un ojo crítico respecto del trabajo interno de los grupos parlamentarios, de los grupos de trabajo. Desde luego que estamos viendo los esfuerzos de la consolidación de un bloque opositor que está hoy día tratando de metamorfosearse no en solamente un bloque de oposición, sino en un bloque de proposición, con todo lo que esto está significando en cuanto a correas de transmisión con las dirigencias partidistas. Son muchos esfuerzos, tú lo sabes, Javier, para gestionar consensos al interior de los grupos parlamentarios. Los grupos son numerosos, hay que estar haciendo un trabajo de diálogo, hacer un trabajo de consenso. Yo puedo sí también referirles que, por ejemplo, en el grupo parlamentario del PAN hay reuniones con mucha constancia, no obstante la pandemia, y muchas veces llega a ser hasta necesario tener todavía más esfuerzos para procurar consensos, pero yo lo que destaco, y obviamente pues eso también ya lo sabemos, implica la distribución de espacios proporcionales en los órganos administrativos, los órganos de dirección, la propia mesa directiva, el comité de administración, que como todos debe estar afecto a rendición de cuentas, a transparencia, y ahí están las leyes para hacer valer todas esas circunstancias y también pues dar también testimonio pues de que el grupo parlamentario, como históricamente ha sido, el grupo parlamentario del PAN es el que más transparencia conlleva, más disciplina en la gestión de sus recursos. Hoy en día entiendo que también es un diputado del PAN el que tiene a su función la parte administrativa de la Cámara. Estoy hablando de la Cámara. Pero una reflexión para terminar esta parte. No hay diálogo con el presidente. ¿En qué país del mundo, en qué país democrático del mundo puede funcionar no una división de poderes? No estamos viviendo división, estamos viviendo un divorcio de poderes, en donde la relación es vergonzante, es por la puerta de atrás de Palacio Nacional, por donde entran las dirigencias legislativas de Morena y aliados, pero nunca ha habido un mínimo interés del presidente de la República en recibir legisladores de oposición. El esfuerzo que se pretendió hacer a instancias de los diputados del PAN de buscar diálogo, desde luego que no prosperó, fue una llamarada de un día, y eso nos habla de una indignidad de la cual refiere Margarita y que yo creo que es una época triste, oscura, y que se deja ver en la realidad de la gestión de las políticas públicas. Ya lo veremos en el saldo histórico, y que ojalá que el PAN pues vuelva a hacer un empeño por rescatar, otra vez insisto, lo que nutre la democracia, la discusión, que es el esfuerzo parlamentario.
Gracias, mi estimado Jorge, muy amable por tu intervención. Ahora le cedemos la palabra a Gaby Sterling, coordinadora de Poder Ciudadano. Te escuchamos, Gaby. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, nosotros nos hemos dedicado a la promoción del voto ciudadano en las elecciones pasadas y a la participación de los ciudadanos ante los integrantes del Congreso de la Unión para vigilar el cumplimiento de la representación que ellos tienen como legisladores. Las preguntas serían, ¿cómo podemos como organización hacer que las cosas cambien en el Poder Legislativo? Y la segunda, ¿cómo exigir de forma legal que los diputados federales acudan a las citas que convocamos los ciudadanos? ¿Para quién sería la pregunta, Gaby? Está abierta para quien quiera contestarnos y ayudarnos en este proceso. Muy bien. ¿Quién de los panelistas tiene la respuesta? Adelante, por favor. ¿Me permites? Por favor, Esther, usted siempre es bienvenida. Muchas gracias. Gaby, yo celebro, buenas noches, el que existan organizaciones civiles, organizaciones venidas de la sociedad civil, precisamente ya con este interés de asumir simplemente su investidura ciudadana, hacer uso de ella y precisamente acogidos a ella, se inicie realmente una etapa diferente en el concepto que tenemos de gobernanza, de vinculación de sociedad con gobierno, con los diferentes poderes de la Unión. Celebro de verdad esto. Y me consta que ustedes han estado luchando en ese aspecto. Y de verdad lo celebro. Gaby, ustedes tienen todo el derecho del mundo como ciudadanos de exigir ser atendidos por los diputados. Y si no, exhíbanlos. Muéstrenles, ¿verdad?, cómo no están cumpliendo con una tarea sustantiva, puesto que el diputado es el representante de la población, es el representante de los intereses de la población. Yo tuve la oportunidad, Gaby, de ser en 2 ocasiones diputada. Por un lado, diputada local y posteriormente fui diputada federal. ¿Cómo me mantenía en contacto con la gente? Con reuniones periódicas a las que asistía, porque era para mí un deber estar ahí. Y debo de decirte, Gaby, que eso enriqueció mi vida como parlamentaria. ¿Por qué? Yo fui una diputada que presentó 40 iniciativas de ley. De las 40 iniciativas de ley, me aprobaron 10 en la legislatura federal por unanimidad. Pero esto no es lo que quiero subrayar. Lo que quiero destacar. Fueron 41, Esther, 41, porque me ganaste por una, yo presenté 40. Lo que quiero destacar es lo siguiente, que el grueso de las iniciativas que yo presenté, Gaby, fueron precisamente el resultado de mi comunicación con mis representados. Ellos me decían, oiga, traigo esta idea en este tema, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacía yo, Gaby? Tomar esas ideas, darles forma y armar entonces una iniciativa de ley. Ustedes tienen que ponerse exigentes. De hecho, yo hice presenté una reforma que obviamente no pasó de comisiones, pero que para que tuviera carácter obligatorio estas reuniones con los representados e incluso que le pegaran en el bolsillo, en su sueldo al legislador, que no se presentara a estas reuniones con los diputados. No sé si eso conforma la respuesta a lo que tú has preguntado. Sí, muchas gracias. Gracias, Esther, muy amable. Tenemos 5 preguntas más y con eso cerramos esta parte de sesión de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que ustedes tengan la pueden enviar a través del chat y le rogamos que den el nombre a quien de los panelistas quieren preguntar. Entonces ahora le cedemos la palabra a Alfredo Martínez. Alfredo tiene la palabra para hacer la pregunta en 1 minuto. Alfredo, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendecida noche. Con todo respeto, la solución, el cómo, porque el qué lo sabemos todos, radica en la construcción de ciudadanía. Pero ello va de la mano
de una nueva evangelización cívica, ciudadana, que el PAN lamentablemente ha olvidado porque se ha apartado de la doctrina, puntualizando el reclamo de quienes queremos salvar a México, no solo desde los partidos, sino desde el propio pueblo, es que sean congruentes los políticos, que sean íntegros, no solo honestos materialmente, sino también intelectualmente, porque estamos perdiendo la batalla frente a las ideas falaces, a las mentiras, al cinismo, pero ideologizado, fanatizado, con apoyo internacional del Foro de Sao Paulo. ¿Y dónde está el apoyo internacional hacia los nacionalistas, hacia los patriotas? ¿Cuál es la pregunta, mi querido Alfredo, por favor, si eres tan amable? ¿Por qué el PAN abandonó estas acciones trascendentes y por qué no las retoma? Muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Les voy a proponer que hagamos un paquete de 2 preguntas para que así se pueda agilizar las respuestas. Rafael Elías, que nos saluda desde Manhattan con una Big Burger. Te escuchamos, Rafael, adelante, 1 minuto. Buenas noches, gracias a todos por estar aquí. Primero, un preámbulo, como les decía Carlos, nuestra Constitución está basada en gran parte en la Constitución de Estados Unidos y se hizo no para darle el poder al gobierno, sino para darle el poder al ciudadano sobre el gobierno. Aquí en Estados Unidos, igual que en México, muy poca gente conoce a sus diputados y a sus representantes, pero lo que se hace, y yo creo que se debería replicar en México, es que cada diputado tiene una oficina en la cual recibe a sus constituyentes, a sus votantes, para recibir todo tipo de sugerencias, de quejas, de propuestas, y también ¿Cuál es la pregunta, Rafael, por favor? ¿Por qué no podemos nosotros establecer una red de oficinas de diputados federales y locales para que la gente pueda tener contacto directo con quienes ponen en el Congreso? Gracias, Rafael. ¿Quién de los panelistas quisiera hacer uso de la palabra? Yo le puedo responder a Rafael. Rafa, existen en los grupos parlamentarios disposiciones presupuestales para abrir una oficina de enlace. El problema que tenemos es de que no son obligatorias por parte de los grupos parlamentarios, sino se deja a la discreción del legislador. Y entonces hay muchos que se embuchacan el dinero en lugar de abrir una oficina parlamentaria de enlace parlamentario, cosa que yo no hice. Yo abrí 2, y entonces uno en Chihuahua y uno en Ciudad Juárez. Igual nuestra amiga Esther y muchos de los que hemos sido diputados aquí del PAN lo hemos hecho. Pero por desgracia existe ese problema de discrecionalidad. Yo creo que eso se debería de hacer de forma obligatoria. Muchas gracias. Margarita, ¿quiere agregar algo, Raúl? Adelante, Margarita. Perdón. Perdón, Raúl, es que no lo hice con la manita como debiera. Pues, Rafael, muchas gracias. Y qué bueno que lo dijiste, Carlos. Sí hay oficinas de enlace. Yo, de hecho, ya la tenía abierta, pero la voy a abrir el sábado. Y nos dan un presupuesto cada vez menor. Y porque muchos sí se lo quedan. Estoy sorprendida. Entonces, yo, por ejemplo, cuando fui diputada federal, lo hice con Molinari y con Toscano. Toscano era el de mayoría relativa y dije, me junto con él para que él tenga en su distrito, etcétera. Y estábamos los 3. Ahora la voy a hacer hasta con Santiago, porque es tan poquito que dije, pues hay alguien que me ayude. Pero no es andar acusando, pero pues qué onda con los que no lo hacen. Entonces te dicen, yo lo hago virtual, sí, virtual. Yo voy a tener no sé qué así, como no. Creen que es para su promoción personal y es para lo que tú dices. Y creo que parte de
Bueno, el sábado, y luego te mando hasta lo que voy a decir, pero lo que tenemos que hacer es cerrar la brecha entre el político y el ciudadano, y esa casa de enlace, por pequeña que sea, pero ayudada incluso con los temas de redes, que es obvio que lo debes de tener, cierra esas brechas. Y la gente, nada más con saber que tú estás ahí, hay veces que le es suficiente. Entonces no necesitas, no es un local muy chiquito, etcétera, pero no importa, es nada más la disposición. Y yo sí voy, en el caso de la alcaldía Miguel Hidalgo, pues es uno del PAN, y los miércoles ciudadanos yo ahí pongo mi mesa. ¿Y qué se puede hacer para hacerlo obligatorio? Eso sí es el drama, ¿verdad, Carlos? Sí, da mucho coraje. ¿No? Es porque si no quieren, pues dénmelo a mí, yo hago una mejor oficina de enlace. Claro. Pero bueno. Ahora, una cosa nomás, si me permite, Raúl, un pequeño comentario. Una cosa que debemos de aprovechar ahora en este mundo moderno es que todos los legisladores tienen sus páginas de Facebook y de Twitter, etcétera, y los ciudadanos no participan en ellas. Entonces hay que promover, como los grupos de Gaby Sterling, promover que los ciudadanos se metan a esas redes y exijan directamente al diputado que abra las oficinas de enlace. Muy bien. Tenemos 3 preguntas ya para terminar este foro. Oye, Raúl. La verdad ha sido muy interesante. Quedó una pregunta en el aire, la primera que hicieron, el anterior a esta pregunta de nuestro amigo de Estados Unidos. O sea, ¿qué le pasó al PAN? Pregunta el señor. Es una pregunta anterior que estuvo. Sí, fue Alfredo Martínez. ¿Por qué nos fuimos desprendiendo de lo que era el PAN? Y tiene razón quien hizo la pregunta. Efectivamente, ha habido un desprendimiento de verdad de la doctrina, más que de doctrina, de la filosofía de Acción Nacional. Que es muy simple. Ahí están los 4 principios: la solidaridad, la subsidiariedad, el respeto a la dignidad de la persona y la búsqueda precisamente del bien común. A muchos panistas se les ha olvidado en qué partido militan. Hemos ido perdiendo entonces la identidad. Decían que antes era muy fácil distinguir a un panista de quien no lo era, y ahora nos dicen en la cara que todos somos exactamente iguales. Me parece entonces que tenemos, los que estamos aquí todavía, esa tarea de ser congruentes, porque por eso hemos ido perdiendo elecciones. Por eso tenemos ese lugar segundo y muy distante del primero en la mentalidad y en el corazón de los mexicanos. El PAN no es un partido de masas como el PRI. Nuestros grandes aliados eran la sociedad civil precisamente, porque abanderábamos sus razones. Desafortunadamente, al PAN se le ha ido olvidando quién es. Pero me parece que ya es tiempo de recuperar eso. Y no lo vamos a recuperar con lengua, lo vamos a recuperar con hechos, empezando por pedirle disculpas a una población que un día creyó en nosotros. Y disculpen el francés, que hoy nos está mandando al puro carajo. Y no va a ser fácil recuperar esta confianza. Insisto, tenemos que recuperarla todos los panistas en un acto de contrición, en un acto de generosidad, en un acto de amor de verdad por este país. Porque Manuel Gómez Morín fue un acto de amor lo que lo llevó a crear precisamente un partido político de la estatura de Acción Nacional, que desafortunadamente muchos panistas de hoy se han encargado de mandarla al puro carajo y están haciendo exactamente lo mismo que antes criticaban. Les ganó el valor del billete, fue lo que les ganó, y se les olvidó que el papel del PAN no es ese, ni siquiera llegar a los cargos públicos. Lo digo, don Manuel, con mucha claridad. Sí vamos a llegar, pero lo primero que tenemos que generar es ciudadanía, y eso es exactamente lo que al PAN se nos ha ido olvidando. Gracias. Gracias, Esther, por tu francés. Ahora tenemos 3 preguntas, vamos a hacer el paquete de 3 preguntas y empezamos con Ariadna Álvarez. ¿Cuál es tu pregunta, Ariadna? Adelante. Hola, buenas noches. Pues le acaba de contestar un poco Esther. Yo quiero decir soy ciudadana, realmente me puse las pilas, como decimos, en la pandemia con estos resultados. Nunca voté por López Obrador, ni se me ocurrió, pero no quiere decir que antes hubiéramos estado en el paraíso.
O sea, si llegamos a López Obrador, es por toda la historia política de un lado y los ciudadanos del otro lado, apáticos y que les daba lo mismo votar o no votar. Entonces, creo que los ciudadanos empezamos a hacer nuestra parte, pero por el lado de los políticos a mí todavía me queda duda si la están haciendo. Y hablo del Congreso. Cuando los ciudadanos nos ponemos las pilas y empezamos a bombardear, como lo hace Poder Ciudadano, o como lo hacemos nosotros que copiamos y manda esto, mándalo a Twitter, hay cambios, como lo fue en la votación de la reforma eléctrica. Pero a los 2 o 3 días me sorprendí cuando vi, ok, aplaudí, todos estaban felices festejando, cuando mientras a los ciudadanos se les aprobó en el Congreso que se metan a tus cuentas bancarias y analicen tus datos sin que haya pasado nada. Sé que ahí la diferencia era una mayoría simple y no era una mayoría calificada. Pero el punto aquí es que van a hacer, porque nos queda claro lo que tenemos que hacer los ciudadanos, participar más. Pero yo veo a muchos políticos bien a gusto, como diciendo, qué bueno que llegó que es tan malo, que ahora nos aman a nosotros, que éramos mediocres. Así los veo. Así los veo. Y muchas veces poniendo no todos, no hablo de la totalidad, pero no hubo más felicidad para mí que el día que ganó la reforma eléctrica. Dije, esto es lo que quisiera sentir todos los días. Lloraba de la emoción. No saben lo que lograron en nosotros. Entonces, ¿cómo le hacemos para que nos emocionen todos los días? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que se pongan que sus hijos van a ser ciudadanos, sus hijos no van a ser políticos? ¿Cómo le hacemos para que también ustedes nos demuestren que están cambiando en todo, no solamente cuando estamos encima de ustedes? Muchas gracias. Gracias, Ariadna. Ahora le cedemos la palabra a Trinidad Moroyoki. Adelante, Trinidad. Buenas noches. Como ya mi nombre es Trinidad Moroyoki, indígena mayo. La pregunta es, ¿qué importancia tienen las asociaciones civiles próximamente en el 2024? Y otra es que, como decía Gómez Morín, la doctrina es el alma espiritual de Acción Nacional. Nada más esa pregunta es la que quiero. Nada más hasta ahí. ¿Podría repetir la Trinidad porque se te quedó medio cortado? ¿Qué importancia tienen las asociaciones civiles el próximo 2024 con las elecciones? Y eso, pues, lo de Gómez Morín, que claramente dice que el alma espiritual, la doctrina es el alma espiritual del Partido de Acción Nacional. ¿De qué importancia tienen las asociaciones? Gracias, Trinidad. Por último, le cedemos la palabra a Alan Martínez para que haga la última pregunta y ahí abrimos la sesión de respuestas. Adelante, Alan. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo poner al diputado o legislador su deber con el partido y su deber con el pueblo? Porque una crítica que se ha hecho comúnmente en estos días es que el diputado sigue las leyes o las reglas del partido y no las del pueblo. O sea, no ven por el bien común, sino lo que le diga directamente el partido. Y eso pues se ha visto en el ataque de que, por ejemplo, Va por México va a hacer lo posible por ponerle la pata a AMLO. Y Morena, lo posible para atacar a la oposición. Pero es un ataque político entre ellos, pero ¿dónde queda el pueblo en ese ataque de que sí se vea por los intereses de ellos? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Alan. Tenemos 2 de los panelistas dispuestos a responder. Jorge Lara, adelante, y después Carlos Angulo. Gracias. Muy concreto, el común denominador de las preguntas es el tema de la ciudadanía, la importancia de la ciudadanía y cómo se integra la ciudadanía con la representación popular, los diputados, los senadores. Bueno, pues por supuesto que es fundamental, es la base, es el motor y es la guía. Hay que decirlo también, en los sexenios del PAN se impulsó incluso una ley, fíjense el nombre de esta ley, Ley del Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, que implicaba recursos, que implicaba foros, que implicaba esfuerzos de convocatoria. En lo personal, yo tuve la responsabilidad como titular de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, organizar una gran cantidad de actividades junto con el INDESOL,
para promover esto. Todo esto, compañeras, compañeros del foro, se acabó. Todo esto se acabó. En la época de Peña Nieto entró en una... Perdón, un ruido ahí medio... se entró en un estancamiento, pero en este gobierno de López Obrador, todo el esfuerzo ciudadano se acabó, se aniquiló de manera deliberada, puesto que significa precisamente la savia que nutre las directrices, las actividades y las determinaciones. Yo creo, Ariadna, yo creo, Trinidad, que debemos de seguir atendiendo, debemos de seguir multiplicando las posibilidades del fomento de esas actividades. El PAN nació en la lucha social, el PAN creció y no se puede explicar el PAN sin la participación ciudadana, que ahora está sometida, la participación ciudadana, en una versión muy manipulable y manipuladora de democracia participativa, en una circunstancia que ya sabemos para dónde va, de control, de manipulación y de conservación del poder. Entonces, los retos siguen ahí. Yo creo que tenemos ahora otras herramientas, como son redes sociales, como es, por ejemplo, lo que el PAN ha impulsado al interior del Congreso, que es el Parlamento Abierto. El Parlamento Abierto es una convocatoria permanente para que en todos los temas ustedes se expresen, y se expresen de manera más franca, más abierta. Y lo que hay que denunciar es de que en todos los esfuerzos de Parlamento Abierto, en estos 4 años, casi 4 años, no se ha movido ahora sí que ni una coma de lo expuesto por expertos, académicos, ciudadanos, interesados. Ni un punto sustantivo fundamental ha logrado conmover a la mayoría legislativa de Morena y sus aliados, y esto hay que decirlo, hay que denunciarlo y hay que seguir luchando por él. Gracias, Jorge. Carlos, por favor. Gracias. Qué bueno que concluiste tu intervención, Jorge, con el famoso Parlamento Abierto que han inventado estos de Morena. Esos son foros que no tienen nada que ver con un Parlamento Abierto, son foros. y son foros en donde se entra por aquí la información y le sale por acá y no le quitan ni una coma, ¿verdad? Entonces, el Parlamento Abierto es una cosa estructurada en donde hay una interacción por vías tecnológicas constante y cotidiana entre ciudadanos y legisladores, en donde todo el quehacer legislativo desde la incepción, desde la creación de una idea que entra en un grupo de trabajo, en una subcomisión, en una comisión, ya se transparenta desde entonces y existe una interacción constante con los ciudadanos, cosa que no existe, ¿no? Yo presenté 2 iniciativas de Parlamento Abierto en el Congreso de la Unión en la 62 legislatura, y los agarraron y le echaron hacia el bote de la basura, ¿no? Entonces, pues así está la situación en ese sentido. Creo yo que es bien importante que los ciudadanos reconozcan que si se mueven, cosas pueden ocurrir. El salir a la calle y manifestarse tiene un impacto político extraordinario, mucho más grande de lo que se cree, y todavía estamos muy distantes a poderlo lograr. Y ahorita la circunstancia política que estamos en el país amerita que estemos todos los días en la calle protestando por montones de cosas que ameritan protesta. Entonces, quiero yo nada más mencionar un pequeño detalle personal. Tengo una nieta viviendo en Estados Unidos que está en 2º año de primaria, y en 2º año de primaria les están enseñando qué es el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y cuáles son sus funciones y cómo interactúan entre ellos en 2º año de primaria. Estamos años luz todavía de que suceda eso en México. Gracias, Carlos. Pues hemos concluido este foro. Para mí es perdón, alguien me está... Esther, no te escuchamos. Tu micrófono, Esther. Micrófono. Es que Esther está peleada con la tecnología. A ver, Esther, conténtate. Oye, Raúl, mientras la iniciar... Ahí está ya. Reiniciar audio. ¿Ya me escuchan?
Sí. O sea, vuelvo al principio, mis amigos. Por favor, les pido respetuosamente a la ciudadanía que indaguen quién carambas quiere ser su diputado, quién carambas quiere ser su senador. En la medida en que ustedes exigen a los partidos políticos que avalen candidaturas de gente presentable, y cuando hablo de gente presentable es de gente capaz, de gente honorable, de gente que tenga trayectoria, no porque se dedique a la política profesionalmente necesariamente, sino que en su actitud de ciudadano, de parte de su comunidad, sea alguien interesado de verdad. Indaguen sobre eso. Es la manera en que este país va a cambiar. No desdeñen esto. Además, le van a hacer un favor a los partidos políticos, haciéndolos que avalen a personas que realmente valgan la pena y que le vayan a hacer un bien a los mexicanos, a sus representados. Insisto, en el PAN preponderamos de verdad lo que es la ciudadanía. Así lo decía Manuel Gómez Morín. Primero hagamos ciudadanos. Así que mis amigos ciudadanos, por favor, sigan luchando, como dice Carlos. Asistamos a las manifestaciones. Conozcan a su diputado, conozcan a su diputada actual. Pónganse a leer cuáles son sus funciones y facultades. Tráiganselos de una ala. Es la única manera en que esto va a ir cambiando. Mientras la gente siga viendo a un pueblo, el gobernante siga viendo a un pueblo agachón, a un pueblo de brazos cruzados, van a seguir, como decía mi abuela, haciendo su gallo grande. Y México es México, demasiado grande. Por favor, no seamos patriotas nada más de 15 de septiembre, sino hay que ser patriotas todos los días, con nuestro trabajo, con nuestra actitud, y mandemos al demonio el valemadrismo que nos ha caracterizado. Todos los seres humanos somos políticos. Podremos ser apartidistas, pero jamás apolíticos. Estamos diseñados todos para ser políticos. Entonces, los invito, por favor, a que intervengan en los asuntos públicos, porque sí son de su incumbencia. Gracias. Gracias, Esther. Juan Antonio, ¿querés hacer un comentario? Sí, cómo no. Mira, me parece que quedó sin responder, o cuando menos de manera integral, las inquietudes que manifestaron Ariadna Álvarez y Alan Martínez. ¿Qué han hecho los partidos? ¿Qué ha hecho el pueblo para que los legisladores sean auténticamente legisladores en el sentido amplio? Voy a poner un ejemplo de lo que ha ocurrido y que ha deteriorado muchísimo la imagen del Poder Legislativo, particularmente de la Cámara de Diputados. Es una práctica deleznable, la de los famosos moches. No tenemos por qué ocultarlo, porque además es una realidad lamentable. Algunos hemos insistido al interior del PAN que ese asunto se investigue, se llegue a una conclusión, se sancione a quienes incurrieron, pues quiero decir, en esos excesos, porque es una práctica norteamericana que inclusive allá mismo es mal vista porque se le llama el tonel de mierda. Aquí se adoptó, pues no quiero explayarme. El hecho es que todos los diputados de todos los partidos participaron en esa práctica y el ciudadano común cree que solo fueron los del PAN. Eso es injusto que haya ocurrido, más injusto que nosotros no hayamos salido a dar la cara, y aún más que los que se valieron de esa práctica continúan ejerciendo un gran poder al interior de Acción Nacional. Lo digo con toda claridad porque así es una realidad. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Bueno, pues creo que hemos llegado al final, pero antes de llegar al final, su servidor, que ha tratado de conducir este foro y ha tratado de darle la dinámica necesaria para que todos quedemos satisfechos en el decir y en el escuchar, yo tengo que decir algo, porque si no lo digo, créanme que creo que me sentiría en un pecado de omisión. El Consejo de Plumas Azules tiene uno de los objetivos más importantes, que es precisamente el de difundir todas aquellas acciones que vayan encaminadas al bien común. Y a través de las plumas, porque el Consejo Azul está integrado por gente con una capacidad impresionante
y con una influencia muy importante en los medios de comunicación tradicionales y en las redes sociales. Eso es lo que hacemos y eso es lo que el día de hoy estoy viendo y me siento muy complacido. Pero no quiero cerrar este foro sin cederle la palabra a Salvador Redín, que es el coordinador de Plumas Azules, y por supuesto agradecer a todos ustedes su presencia. Salvador, te escuchamos. Creo que Salvador no está. Salvador, ¿andas por ahí? Bueno, creo que no se encuentra presente, pero si me lo permiten, a nombre del Consejo de Plumas Azules, agradecemos a los panelistas, por supuesto a Esther, a Margarita, a Jorge Lara, a Juan Antonio, a Carlos Angulo y a todos los que estuvieron aquí presentes en este foro que ha sido muy enriquecedor y que estoy seguro que nos va a traer muchos beneficios. Estén pendientes porque va a haber más foros y mucha más participación y colaboración. Un abrazo a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, felicidades, muchas gracias. Adiós, Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Que viva el pan. Sí, que viva.